noches. ¿Cómo le va? ¿Se escucha bien ahí? Buenas noches, ingeniero. ¿Sí se escucha? Buenas. Buenas noches, sí se escucha bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, me imagino que habrán vuelto energizados de las vacaciones para ponerse al día con teoría de circuitos. Por lo que me dijo el ingeniero García Abad, Nos mareó mucho el miércoles. algo así, digamos, sé que lo estaba esperando con ganas de recibirlos para que se diviertan un poco, y el comentario es que los pocos comentarios parece que había sufrimiento de su lado. El tema de parámetros de cuadripolo y bueno, bastante rápido. Igual ahí dejo unos PDF para que repasemos un poco, para reafirmar un poco. Fue bastante rápida la clase. O sea, muy acelerado el tema para teniendo hablar. Pero bueno, medio largo. Está bien. Bueno, por un lado, acuérdense que habían tenido una clase antes, la última clase que tuvieron antes de las vacaciones, como que habían hecho un poco la introducción, digamos, y creo, como siempre les dice también, hay que pegar una leidita un poquito antes de empezar, como para no estar tan liviano, digamos. Y por los temas que estuvo dando, que viene el libro de tema, pegó como una acelerada, como para tratar de despertarlos un poco, a ver cómo andaban. Bueno, de todas maneras, todos los temas de la materia son de alguna manera súper clásicos, así que tienen libro para hacer dulce. Lo que pasa es que, bueno, como siempre le decimos, tienen que sentarse a practicar, o sea, hacer un poco los ejercicios. Lo que yo siempre les digo, libros sobre estos temas en PDF para bajar ahí por internet, en Academia, Edu, etcétera. Abax Home, 10.000 lugares tienen ahí para bajar los libros en PDF. Todos los libros generalmente tienen en los capítulos donde desarrollan ejemplos. Entonces, estudien un poquito el ejemplo, el razonamiento de cómo lo plantean a los ejercicios, y después traten de hacer siempre, hay uno o dos de ejemplo de cada tipo de parámetro de cuadripolo, por ejemplo, y después siempre tiran 3 o 4 en el mismo desarrollo del capítulo, y después siempre al final del capítulo tienen pase dulce. Entonces, sobre todo lo que son más simples, resistivos puros, son bastante fáciles también de simularlos, así que es cuestión de ponerse y renegar un poco, como para agarrarle la mano, y sobre todo también lo que siempre le decimos, la cuestión del manipuleo algebraico, que si no lo practican le cuesta, y después se demoran porque por ahí falta un poco de práctica, lamentablemente. Bueno, yo voy a hacer algunos, como para salir un poquito de lo más común de hacer los cálculos directos de los parámetros, como con alguna aplicación más en particular. Así que, a ver. Y la idea sería que ustedes traten de, ahora más o menos, acompañar el cálculo como para tratar de ver cómo lo vamos encarando. Entonces, un segundo. Comparto pantalla. Bueno, corto la cámara por las dudas. A ver si hace medio lenta la comunicación. Bueno. ¿Se ve ahí el ejercicio? Sí, se ve el enunciado y el circuito.
Bueno, esto para que tengan un cuadripolo que sea más divertido, si no, cuadritos son demasiado pasivos, no tiene mucha gracia. Bueno, si ustedes se acuerdan de las características particulares que se cumplen cuando el cuadripolo es recíproco y cuando es simétrico. Entonces, por ejemplo, en este cuadripolo que tiene fuentes controladas, se nos plantea acá la disyuntiva si se puede encontrar un valor de ganancia G, que le llama acá en el ejercicio. Quiero que se lo ve bien acá. Esa es una fuente de corriente controlada por la tensión B0. Acá podemos directamente llamar R las resistencias, que son todas iguales. Entonces, podríamos ver qué condición se debe cumplir de la ganancia G de esa fuente de corriente controlada por tensión. Por ejemplo, si queremos ver si el cuadripolo es recíproco, es decir, que la Z12, Z21. A ver, tenemos gente que entra al baile. Un segundo. Ahí está. Bien. Como siempre les digo, por ahí inclusive al principio es útil redibujar el circuito para la condición de medición de los parámetros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Demos un segundo. A ver si copio de nuevo el circuito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escribir acá. Para recordar cómo eran los parámetros Z. Los ponemos para tenerlo ahí a mano. Bueno. Y, como les decía, de dibujar el circuito para la condición de medición. Cacho que uso lerdo esto. Entonces podríamos calcular primero, por ejemplo, cómo sería el caso de la Z11. Nosotros sabemos que la condición de medición tendría que ser la relación que B1 y 1 con I2 igual a 0. Fíjense que si I2 es 0, la otra fuente de tensión controlada por corriente, esta que está acá, fíjense, sería 3 y 2, está pasivada. Y como es una fuente de tensión, ¿cómo se pasiva? ¿Circuito abierto o cortocircuito? Cortocircuito. Un cortocircuito, exactamente. Por lo tanto, el circuito para las mediciones ahora del parámetro Z11 o inclusive también para el del Z21, en que I2 igual a 0, me quedará de la siguiente manera. Un segundo. No sé por qué está tan lenta mi computadora, pero
Bueno. Bueno. Por lo tanto, el circuito para la condición de medición de la Z11 me va a quedar así, como ahí está puenteada la fuente de tensión controlada por corrientes de valor de 3 y 2. Bueno, si planteo para la entrada, voy a considerar solamente acá, acuérdense que este es 0, o sea que acá el puerto 2 está circuito abierto. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto acá? Voy a tener, por ejemplo, B1, ¿a qué va a ser igual? A I1 por R. Acuérdense que como son todas iguales las resistencias, directamente le ponemos R y nos olvidamos. Más que B0. Bueno. Por otro lado, ustedes se dan cuenta de que la fuente de corriente controlada por B0 está activa. Pero esa fuente hace que la corriente circule así y se cierre sobre sí misma, digamos, por esa malla. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá B0? ¿Cómo puedo poner B0 en función de B1 o I1? Fíjense que si la corriente de la fuente controlada GB0 se tiene que cerrar sobre sí misma, la única corriente que puede estar circulando por acá, ¿cuál es? I1. Porque acuérdense que una fuente de corriente, y en este caso, por más que sea controlada, es como si fuera una fuente de corriente ideal, va a imponer que circule la corriente que impone la malla. Por lo tanto, si la corriente I1 viene por acá, por el único lugar que puede circular después, ¿dónde es? Por acá. Por lo tanto, B0 va a valer I1 por R, ¿no? O sea, esto va a ser I1 por R más I1 por R. Entonces, de acá yo puedo calcular directamente que B1 sobre I1 va a ser igual a ¿qué? A 2R. ¿O no? ¿Sí? ¿Se entendió cómo calculé el Z11? ¿Y por qué B0 es igual a I1 por R? ¿Le quiere volver a explicar, profe? No estaría mal. Disculpe, no la escuché bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Y si lo quiere volver a explicar por qué es igual a I1 por R, no estaría mal, digo. Bueno, excelente. Vamos de nuevo. Fíjense,
la fuente esta de corriente controlada por tensión, por la tensión P0, es una fuente de corriente ideal porque no tiene ninguna impedancia en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto, esa fuente de corriente es la que está imponiendo la corriente en esta malla. ¿Está? Por lo tanto, cuando entra I1 acá, ¿qué va a pasar? No puede irse por acá, ni tampoco alguna parte se podrá ir por acá. ¿Por qué? Porque esa corriente que está circulando por acá y por acá la impone la fuente independiente, la fuente dependiente de corriente controlada por tensión. Entonces, I1, una vez que pasa acá, va por acá. Entonces B0 Profe, le hago tiene una que ser igual pregunta. a I1 por R. Esa fuente ideal de corriente, nosotros podemos pensarla para hacer como una analogía que supongamos, no importa el valor, pero si salen 2 amperes, tienen que ingresar 2 amperes, o sea, siempre es constante lo que entrega a lo que está recibiendo, si diremos la Exactamente. corriente. O sea, es como que es una malla cerrada. Si I1 en parte se va hacia la rama hacia arriba, hacia G por B0, la fuente de corriente entregaría la misma cantidad hacia la resistencia que está en vertical hacia abajo. Claro, o sea, I1 no puede ir por acá, por ejemplo, porque esa corriente que va por ahí es la que impone la fuente de corriente controlada por tensión. Supongamos que esto me da, vamos a hacerlo fácil, pongamos número. Si yo tengo que, vamos a escribir, supongamos que I1, para hacerlo fácil, sea, no sé, 2 amperes. ¿Está? Bueno. Por lo tanto, B0 debería ser ¿cuánto? 2 por 2, 4 voltios. ¿O no? Y supongamos que G, que la ganancia valga 1, para hacerlo más simple. Entonces, G por B0, ¿cuánto va a valer? 4 amperes. ¿Está? ¿Sí? Entonces, solamente, fíjense que por acá hay 4 amperes. Por acá también hay 4 amperes. Esos 4 amperes se tienen que cerrar por la misma fuente de corriente. Acuérdense que acá el puerto 2 está abierto, ¿no? Entonces, si por acá dijimos que eran 2 amperes, por acá vienen 2 amperes, que era I1, acá en este nodo, la única posibilidad es Si que hacemos acá filtros de vengan los 2 amperes. corriente, exactamente, tiene que haber una saliente de 2 amperes. ¿Cómo? Sí, sí, ahí yo por lo menos ya ahí lo interpreté bien. Buenísimo, me alegro. ¿Ah? Esa sería, digamos, la razón por la cual B0 es igual a I1 por R. Bueno. Ahora deberíamos hacer el otro parámetro. Vamos, por ejemplo, a calcular el Z22. Entonces, ahora yo quiero calcular el Z22. Un segundo. Tic. Y que copie. De nuevo. Bien. Acá. Bien. Y ahora dijimos que vamos a calcular el Z22. Z22
que tiene que ser B2 a I2 con I1 igual a 0. Bueno, ahora ¿qué sucede? I1 es igual a 0, por lo tanto el puerto 1 está abierto. Yo tengo que pensar que estoy excitando en el puerto 2. Bueno, fíjense de nuevo, acá pasa algo medio parecido, porque acá, en la malla de arriba, esta corriente se cierra en esa malla y la está imponiendo nuevamente a esa corriente GB0. Entonces yo puedo pensar cuál va a ser la relación que voy a tener acá con esta corriente que circula así. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión ahí? Por un lado, sobre esta resistencia, a ver, voy a marcar color. Acá, sobre esa resistencia, va a circular I2 más la que me aporta la fuente de corriente controlada por tensión. Entonces, ¿qué tendré acá? Y bueno, B2, ¿a qué va a ser igual? A I2 más GB0. Esa es la suma de las dos corrientes que están circulando por acá. Por R más B0. ¿Qué corriente circula sobre...? En vez de B0 no podríamos poner I2 por R. Claro, eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que B0 es I2 por R. Entonces, reemplazando, ¿esto cómo va a quedar? B2 igual I2 más G B0 y 2 por R. Estoy poniendo bien acá. Un segundo que... Si lo ponen así está bien, pero en el primer I2 tendría que tener multiplicado R también. Claro. O borre ese después del I2 y sacamos factor común R a todo. Porque el B0 también va a reemplazar I2 por R. O sea, entonces podemos ponerlo I2 más G por B0. Dijimos I2 por R B0. Lo podemos poner así entonces. Por R. No. Para mí quedaría I2 más G más I2, todo Claro. eso por R. A ver, eso quedaría. I2 más G2, esto, por R, más I2 por R. Creo pero ahí B0 es I2 por R. ¿Por qué le falta la R en el G por I2? Claro, falta una R adentro del paréntesis. Claro. Claro, sería Ah, I2 perdón, más G por I2 por R. Y Sí. cerrado paréntesis por R. Vamos a escribirlo como se debe. Reemplacemos bien todo. Eso nos pasa en los exámenes. Así es, ¿ven? Eso que yo lo vengo haciendo hace unos cuantos años
y meto la pata, así que imagínense. Entonces tenemos, esto me quedaría I2 más G I2 por R. Todo esto I2 más GB. Eso lo he hecho. Por R. Y todo esto por R. Puedes sacar Más, factor común I2 también. claro. I2 por R. Entonces acá podría sacar factor común I2, como está diciendo usted. Y esto me quedaría I2 factor común 1 más G por R. De última, ahí puede reemplazar, profe, multiplicando por R. Le quedaría R más G por R al cuadrado. Un segundo. Si no lo podría escribir, pero también me queda acá I2 más G por B0 más por R. Claro, esto me quedaría todo factor común 1 más G. Perdón, acá me falta entonces, vamos a hacer así. 1 más G por R más R. Así quedaría. Entonces, B2 y 2. Profe, ahí no debería ser R más G por R al cuadrado más R. A ver, se me está metiendo la pata por acá. Porque tiene la R del I2 más R por R del G de I2 más la última R. Y vamos de nuevo, así. Nos metemos la pata. Bueno, vamos de nuevo por aquí. Se me quedaría acá. B2, igual. Si yo lo distribuyo, esto sería I2 por R más G por B0, que era I2 por R. Esto sería I sub 2 por R al cuadrado, más I2 por R. ¿Estamos ahí? Entonces puedo sacar factor común acá, I2. Y esto me va a quedar igual a 2R más G por R al cuadrado. ¿Está bien ahí? Entonces esto me quedaría B2 y 2 igual a 2R. Falta una R. Está sumada con la otra, por eso le queda 2R. Claro, yo sumé acá esta con esta. La junté. Entonces dice 2R. 2R más G por R al cuadrado. Si se acuerdan, teníamos que la Z11 era 2R. Si nosotros queremos que esto sea igual a Z11, que eran 2R, entonces ¿cuál sería la condición? Sí, solo sí. Que G sea igual a 1 sobre R al cuadrado. No, tiene que ser 0 para este caso. Que G por R cuadrado sea 0. Claro, Ah, entonces claro. significa que G sea 0. Sí, claro, porque la R nunca va a ser 0. Sí, que G igual a 0.
Y claro, la única posibilidad sería que G, la ganancia de esa fuente, sea 0. Bueno, a ver. Vamos con lo otro, de verificar ahora si es simétrico. No, perdón, lo que hicimos ahora con la Z11, Z22, claro, ahí sería simétrico. ¿Qué valor tendría que tener G ahora si queremos que sea recíproco? O sea, si es recíproco, dijimos, recíproco, qué feo que estoy escribiendo, por Dios. Entonces ahí vamos a tener que la Z12 tiene que ser igual a la Z21. Bueno. A ver, ¿cómo queda esto? Entonces, si voy a... Podríamos hacer, por ejemplo, la Z12. Para la Z12, tendríamos B1 y 2, B1 a I2 con I1 igual a 0. O sea, que sería I1 igual a 0. Entonces estamos por el caso I1 igual a 0. Esta es 0. Bueno. ¿Cómo queda la cosa? Ahora, B1 a I2. Fíjense que acá, que la corriente I1 sea 0, ¿no es cierto? Estoy excitando en el puerto 2. Un voltímetro en el puerto 1, ¿qué voy a estar midiendo? Acuérdense que un voltímetro ideal tiene impedancia infinita, por lo tanto no carga el sistema. Entonces, ¿qué tensión mediría acá si conecto el voltímetro? ¿Habría caída de tensión sobre esta resistencia? No. Claro. No hay porque no circula corriente. El voltímetro tiene impedancia de entrada infinita. Entonces, esto sería lo mismo que yo estoy midiendo la tensión acá. O sea, B1 es la que estaría midiendo ahí. Que sería la tensión B0 más 3 B1 tendría que ser la tensión B0 más 3 y 2. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí? ¿Se entiende? Yo particularmente me parece que me perdí, pero no sé si. Bueno, vamos de nuevo. Eso es lo que quiero que pregunten. Cuando tengan la duda, no se queden ahí. O sea, yo veo bien ahí que I1 lo hago 0 la condición, entonces por la Sí. resistencia primera de 2 ohm no hay corriente, por ende no hay caída de tensión, entonces a B1 usted lo pasa a B1 en rojo. Claro, ahí estoy midiendo B1. Hasta ahí sí. Y después yo digo que es igual a B0 más 3 y 2.
Claro. 3 y 2 es la fuente de tensión que tengo adentro de ese circuito tipo PIN, exactamente. Y el B0 es el de arriba, pero por... Y porque era Ah, ahí está, ahí confundido está, ahí con está, el ahí B2. lo vi, es una serie de 2 de tensión. Ya Claro. está. No, me estaba equivocando con la fuente de corriente de arriba. Es que la fuente, digamos, no me afecta. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí veo la Profe. suma de 2 tensiones. Sí. ¿Qué corriente circula por B0? ¿Qué corriente circula por B0? ¿La I2? ¿Qué le parece? ¿Algún otro que aporte? Porque Y esto está parecido igual que antes. Fíjense que, Claro, igual que antes, pero al revés. claro, la fuente de corriente esta impone esta corriente en la malla. Y además, fíjense que como esta también es una fuente de tensión controlada por corriente y es una fuente ideal, digamos, puede circular cualquier corriente a través de ella que va a seguir manteniendo la diferencia de potencial de sus bornes. Por lo tanto, no me va a afectar acá para el cálculo de B1. ¿Se entiende? B1 va a ser la tensión B0, la que tengo acá en este nodo, más 3 y 2, que es la que me genera esa fuente de tensión controlada por corriente. Y como en esta resistencia estaría circulando I2 y GMB0, por acá después tiene que seguir GMB0. Por lo tanto, la corriente que va a circular por acá es solamente I2. ¿Se entiende? Por eso yo puedo expresar directamente que ahora B0 va a ser nuevamente igual a ¿qué? A I2 por R. Entonces puedo reemplazar ahora, a ver cómo queda. Disculpen un segundo, pero alguien se prendió del timbre. Profe, no sé si estaba hablando, pero capaz te muteó.
Disculpe, ¿cómo dijo? Que estaba muteado, no sabía si estaba hablando o estaba muteado. Ahí está. Entonces, que esto me quedaría acá, que es igual a R más 3. Bueno, ahora deberíamos plantear la Z21. Vamos de nuevo. Que para la Z21 vamos a necesitar el primer, vamos a necesitar control copy. Dijimos que vamos a ir entonces con la Z21. Que para la Z, perdón, sale feo esto. Z21 sería B2. Ahí 1 con I2 igual a 0. Bueno. Entonces ahora voy a tener que medir la tensión en el puerto 2, o sea acá, y excitando en el puerto 1. Bien. A ver, ¿cómo ponemos esto? Esta corriente circula así. Que me va a producir una caída de tensión más, menos. ¿Está? Por lo tanto, ahí la tensión B2 va a ser igual a la caída de tensión que tengo sobre esta resistencia más la caída de tensión que tengo sobre esta otra. Entonces, la que tengo, en la que marqué ahí con verde, la corriente que circula por ahí va a ser GB0 por R. Vamos hasta ahí. Más, ¿y cuánto va a valer B0 acá? Y bueno, voy a tener I1 por R, ¿o no? O sea, esto sería más B0, por lo que es lo mismo esto, GB0 por R, más I1 por R. Pero B0 es I1 por R. G I1 por R más I1 por R. Entonces esto me quedará acá I1 factor común de G por R al cuadrado más R. Si no metí la pata, ¿están tratando de hacerlo también ustedes? ¿Me siguen ahí más o menos? Sí, acá vamos siguiendo en cuadernos. Excelente. De paso, me controlan que no esté metiendo la pata. Bueno, acá parece que me quedaría esto de tal manera que a esto yo lo podría poner, a ver, B2 sobre I1, y esto me quedaría, podría sacar una R afuera, me quedaría, a ver, G por R más 1 por R, esta sería, digamos, la Z21.
Pero esto necesita que quisiéramos que fuera igual a qué? A la Z21, que la que calculamos antes, que nos daba R más 3. R más 3. Y bueno, a ver cómo. Claro, en términos R más 3, a ver cómo me quedaría. Poner como me parece que estaba antes. O sea, GR cuadrado más R. Ponerlo así. G más R. Esto se suma en los dos lados, o sea que esto con esto se puede ir. Entonces me quedaría acá que G R al cuadrado igual a 3. Entonces me quedaría que G es igual a 3 sobre R al cuadrado. O sea, acá para el caso particular que vale 2 ohm R, esto tendría que ser 3 cuartos. ¿O no? Dale, ¿les quedó igual? ¿Les quedó lo mismo? Sí, profe, creo que está bien. A mí también. Profe, ¿me puede mostrar de vuelta el 1.2, el Z1.2? El Z12, ¿cómo no? El Z12 es el que calculamos acá. Fíjense. Tac. ¿Quieren que lo repasamos el cálculo? ¿Cómo era? Esto era R más 3. B1 y 2 con I1 igual a 0. Como I1 es igual a 0, si yo conecto un voltímetro acá en el puerto 1, la tensión que voy a estar midiendo en realidad, como no circula corriente, no hay caída de tensión acá, es como si fuera la tensión acá. ¿Está? Bueno. ¿Qué tensión sería esa? Es la que tengo en este nodo, que sería B0, más la que tengo en esta fuente de tensión controlada por corriente. Por eso puse B0 más 3 y 2. Y de nuevo, como yo estoy excitando acá, digamos, en el puerto 2, si acá circula la corriente I2, esta fuente de corriente controlada por tensión impone la corriente de esta malla. Entonces, sobre esta resistencia va a haber una caída de tensión que va a ser I2 más G por B0. ¿Está? Pero como esa misma corriente, GB0 tiene que continuar por acá, la I2 deriva por acá. Entonces de ahí tengo que B0 es igual a I2 por R. ¿Está? Entonces puedo reemplazar acá I2 por R más 3 I2, despejo, y me queda que Z12 es B1 I2 igual esto a R más 3. ¿Estamos ahí? Bueno. Y yo que quería hacer que haya el valor de G tal que el cuadripolo sea recíproco, es decir, que la Z12 sea igual a Z21. Por lo cual implica que esto, que era la Z21, tenía que ser igual a R más 3, que era la Z12. De ahí despejo y me queda que G es igual a 3 sobre R al cuadrado. Reemplazando el valor de R, que con todas igual, que vale 2 ohm, me queda que G tiene que ser 3 cuartos. A ver, por el chat, ¿qué pregunta? Bien. Está. ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos la idea?
Bueno, esa práctica algebraica es la que tienen que alcanzar ustedes para no renegar. Y la única forma es así. A ver, podremos agarrar, por ejemplo, acá tengo otro para hacer. Por ejemplo, calcular cambio de parámetros. Estamos viendo los CT, los I, habíamos visto. Podemos hacer, por ejemplo, acá para calcular los parámetros de transmisión. Copio una formulita. Así quedan. Bueno, entonces, ¿qué haríamos ahora? Vamos a empezar a calcular cada uno de los parámetros. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el parámetro A, ¿qué es lo que teníamos? B1 a B2, ¿con qué? Con I2 igual a 0. I2 igual a 0, acuérdense, tenemos el puerto 2 abierto. Entonces, ahí está medio. Lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer medio vacilón, pero lo podemos hacer rápido como para explicarlo. Yo acá voy a tener B1 va a ser igual a I1 por Z1. Y como el puerto 2 está abierto, atención que voy a ver, B2 va a ser directamente que gamma B sub 1. Pero fíjense que a la salida, la fuente está invertida, entonces acá me parece signo menos. Entonces de acá directamente me va a quedar que A va a ser igual a menos 1 sobre gamma. Ahí tenemos el parámetro A. Vamos con el B. La verdad que están muy facilones, pero bueno, lo hacemos rápido como para repasar un poquito. Total. El B. ¿Cómo será el B? Tengo B1 a menos I2 con B2 igual a 0. Si B2 es 0, quiere decir que yo tengo un corto en el puerto de salida. Vamos hasta ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer acá I2? Pues yo cambio el color. Dame un segundo.
Y directamente está muy fácil. Esto me va a quedar directamente que ¿cuánto ahora la corriente hay, la I2? Va a ser gamma B sub 1 sobre Z2. Entonces esto me va a quedar directamente que B es igual a menos Z2 sobre gamma. Ahí tenemos el otro. Está muy fácil, tenemos que buscar uno un poco más complicado. ¿De qué libro saca los ejercicios, profe? ¿Cómo? ¿De qué libro saca los ejercicios? No, así tengo varios PDF, hay algunos libros, hay algunos apuntes. Era como para. Busco siempre algunos que sean distintos a los más tradicionales, como para que sea más divertido, porque si no, son siempre el mismo. Busquemos otro más divertido. A ver. Tengo un poco más de entretenimiento para calcularlo. Si no. A ver. Bueno, ya que estamos, practicamos con. A ver, este me parece más interesante, por lo menos. Podremos hacer, por ejemplo, parámetros H. A ver, tenemos otro más entretenido. Eh, por ejemplo, podemos calcular los parámetros H. Pondríamos. Un segundo que lo busco para copiar la formulita para que quede más piola. Y bueno, a ver. Bueno, quisiéramos agarrar, por ejemplo, acá. Quisiéramos, por ejemplo, para el H11. H11 sería la relación, tenemos entonces B1 y 1, B1 y 1, con B2 igual a 0. Obviamente acá voy a tener este B1, esto será B2, y 2, y 1. Bueno, de nuevo, acá hay que tener un poco
de práctica con aplicar las leyes de teoría de circuito, nada más. Pero no, si B2 es 0, quiere decir que acá tengo un puerto, el puerto de salida. ¿Tá? Entonces, yo tengo la fuente acá B1, tendré que encontrar la corriente total que estoy drenando. Entonces, como me conviene plantear desde acá, podría plantear... Y si lo hacemos más rebuscado, no sé si rebuscado, pero una posibilidad sería, tengo dos mallas, y esta acá será I1, y llamémosle, no sé, I sub B, I sub A, e I sub B. Fíjense que acá I sub A coincidiría con I sub 1. Y como yo quiero encontrar la relación B1 e I1, debería encontrar acá I sub A. Si yo esto lo resuelvo en términos generales planteando la ecuación esta, lo que pasa es que ahora fíjense que tengo que esta fuente de tensión controlada por corriente, esta que está acá, depende de IX, y X me va a quedar I sub A menos I sub B. Va a quedar ahí medio engorroso, pero bueno, habría que plantear las ecuaciones. Planteamos directamente, fíjense, yo voy a tener la autoimpedancia de la malla 1 va a ser igual a 5 más 10, ¿cierto? Esto sería por I sub A, menos la compartida, que sería I sub B por 10 ohms. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A B1. Ahora, para la segunda malla, ¿qué voy a tener? Que I sub B por la autoimpedancia de malla, que va a ser 10 más 6 más 10, 10 más 6 más 10, ¿cierto? Menos la compartida, que sería I sub A por 10 ohms, y eso tiene que ser igual a 4, perdón, menos 4 I sub X sería acá. Menos 4 I sub X. Pero I sub X es I sub A menos I sub B. O sea que esto sería igual a menos 4 I sub A menos I sub B. Por lo tanto, debería acá reemplazar y reacomodar. Entonces, la segunda ecuación, fíjense que acá menos 4 I sub A pasa por el otro lado sumando. Y la I sub B es menos por menos, me queda más, por el otro lado paso con menos 4. Entonces esto me va a quedar, la matriz me va a quedar, bueno, arriba va a quedar lo mismo, sin, perdón, vamos a ir reduciendo la lista, más fácil. ¿Qué me va a quedar? 15 I sub A menos 10 I sub B, B1. Y de la otra voy a tener, dijimos, I sub A era menos 10 por I sub A. Pasan los 4, o sea que me quedaría menos 6 I sub A. Menos 6 I sub A. Y para el caso de I sub B, hizo bien, menos más. Perdón, metí la pata acá.
Metí la pata porque eso por querer hacerlo rápido. Acá tengo menos 4 y sub A pasa para el otro lado positivo. Ah, está bien, entonces, había hecho bien. Entonces me va a quedar menos 6 sub A. Menos 6 sub A. Y a esto me daba acá 26. Y menos por menos, más, menos, 22 sería entonces. Más 22 y sub B, y esto igual a 0. Entonces, como quiero encontrar la relación, dijimos que quisiera encontrar acá I1. Entonces, para encontrar I1, acá va a quedar el determinante sustituto, que I1 es I sub A. Entonces acá va a quedar B1, 0, menos 10, 22 sobre el determinante de esto. Entonces, acá fíjense que esto me va a quedar, si yo lo desarrollo, me va a quedar que I1 va a ser igual a B1 por 22 sobre el determinante principal. Entonces, de acá puedo sacar que el H11, que sería B1 sobre I1, me va a quedar directamente delta P sobre 22. Ahí lo podría calcular. ¿Está? No tengo ni más ni menos que aplicando los métodos de cálculo para teoría de circuito que ustedes ya vieron. Lo mismo que este circuito, capaz que me convendría para calcular, por ejemplo, como tengo que calcular, acá tengo la condición para, ¿cómo se llama? Claro, el puerto 2 es 0, la tensión es 0, B2 está a 0 voltios, podría calcular la H21, que es la relación I2 a I1. De nuevo, acá podría hacer control copy. Entonces, estábamos acá con puerto cortocircuitado, o sea, B2 igual a 0. Podría calcular, por ejemplo, acá el H21, decíamos, H21 y 2I1 con B2 igual a 0. Entonces, acá tengo la I1, acá tendría la I2, ¿qué les parece que sería práctico para hacer el cálculo acá? Por métodos malla, métodos nodos, puedo hacer alguna reducción parcial. ¿Cómo les parece que lo pongo en cara más fácil para resolverlo? Llegaron a ver todo lo que era la transformación, digamos, la tabla de conversión entre parámetros, ¿no? Eso les explicó García, ¿no?
Qué oso. ¿A qué hora tienen comunicación? ¿A las 1:30 o a las 1:40? Ahora a las 25, profe. Ah, yo ya estoy pisando a don Brandon el horario. Ah, no, perdón, y 35. Faltan 5 minutos. Bueno, en definitiva, digamos, en estos ejercicios prima que practiquen un poco el manipuleo algebraico. Y acuérdense que también que en general, digamos, si uno plantea un cuadrículo cualquiera, cuando tenga elementos reactivos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente transformar el dominio de la frecuencia con Laplace y operar directamente ahí. Lo único que va a cambiar es que me van a quedar las expresiones en función de la variable S nada más, de J omega. Cuando yo quiera calcularlo para alguna condición en particular de frecuencia, puedo reemplazar el J omega por la frecuencia a la cual quiero obtener los parámetros, y bueno, eso me dará seguramente, si es una red con elementos reactivos, un número complejo el que me estará representando una base y un módulo de la relación que tenga entre los diferentes parámetros que vaya a medir, digamos, que quiera calcular. ¿Está? Bueno. Bueno, me parece que por hoy estamos. Salvo que de lo que calculamos y vimos, a alguno le queda alguna duda, algo por ahí que les pueda aclarar o ver algún detalle o algo por el estilo. Bueno. No, profe, todo claro. Bueno, nos veremos en la próxima clase entonces. Ya iremos a hacer algunos con los cálculos ya con impedancia iterativa, imagen, eso también tienen ahí varios ejemplitos hechos ahí. Así que péguenle una repasadita para estar más o menos tono. ¿Está? Perfecto, profe, nos vemos. Bueno, estamos en contacto entonces. Hasta luego. Hasta luego, profe.